Muy buenas, bienvenidos a nuestro Gran Vía de jueves. Ya se va terminando la semana, pero no por ello tenemos menos ganas de hacer este programa que vamos a hacer hoy con mucha energía, con mucha ilusión. Estarán en la tertulia con nosotros Muad Ayadi y Emilio Postigo. Va a ser después del repaso a las portadas que comenzamos con el diario El País. Ahí lo ven, El País lleva en primera que el PP inicia un acercamiento a Ciudadanos ante posibles pactos. Los populares hacen ofertas a los últimos fugados de UPyD. La fotografía de portada del diario El País es para Pablo Iglesias, el rey Felipe VI, y dice: guiño de Pablo Iglesias al rey. Pablo Iglesias regaló ayer a Felipe VI la serie Juego de Tronos en la visita del rey al Parlamento Europeo. Y también destacamos de la portada del País al economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, que dice: España no debe resignarse a tener un paro tan alto. Vamos con el diario El Mundo. Ahí lo ven, fotografía también para Pablo Iglesias y para el rey, y dice: Iglesias juega con la casta. El titular principal del diario El Mundo reza que Hacienda halló contradicciones en la regularización de Rato y dice que descubrió que su declaración en la amnistía fiscal no se correspondía con su fortuna conocida. Y por último, destacamos que Europa le declara la guerra a Google. La acusa de abuso de posición dominante y afronta una sanción de hasta 6.200 millones de euros. Vamos ahora con el diario ABC y dice: los informes que no leyeron ni Chávez ni Griñán. Las auditorías del interventor de la Junta desmienten la declaración judicial de ambos expresidentes. Hubo hasta 15 advertencias de irregularidades en la gestión de los ERE. Vamos a ir ahora con la prensa de ámbito local. El Faro de Ceuta, fotografía para Juan Vivas, y dice: sondeo electoral de Sociópolis. Según la encuesta, el PP retendría la mayoría absoluta, mientras que el MDIC ascendería al arco asambleario. También destaca el Faro de Ceuta en su portada que hay una operación de la Guardia Civil que se ha saldado con más de 1.500 kilos de hachís decomisados y que la Fiscalía ha pedido nuevas diligencias, entre ellas el análisis de los vídeos del 6F. Pasamos al Pueblo de Ceuta, que destaca en su portada: Javier Varga encabezará la candidatura de Ciudadanos a las próximas municipales. Fotografía para Javier Varga. También hay una segunda fotografía en la portada del Pueblo de Ceuta, que es para Juan Vivas con Mohamed Ali, y dice: el Pleno de la Asamblea celebró ayer la última sesión de la presente legislatura. Y también destaca el Pueblo de Ceuta esa encuesta de Sociópolis y dice: el PP obtendría la mayoría con 15 o 16 escaños según un sondeo. Vamos ahora con los diarios de ámbito digital. Ceutaldía.com. Y dice: la Federación de Servicios de Comisiones Obreras cree que la campaña publicitaria en la que se ve embarcada la Ingesa es una burla. Y también destaca Ceutaldía.com que Javier Varga Pecharromán será el cabeza de lista de Ciudadanos que aspira a entrar en la Asamblea. Cerramos nuestro repaso a la portada con Ceuta Actualidad, que titula como primer titular: el TSJ reclama la sede única judicial para la ciudad. Y también lleva en su portada este diario que la policía detiene a dos parejas que pasaban a inmigrantes marroquíes a la península con documentación falsa. Estos son los principales temas de portada de los diarios nacionales y locales. Enseguida estamos aquí en Gran Vía repasando todos ellos con Muad Ayadi y con Emilio Postigo. Hasta ahora. A ver, ¿de dónde? Muy buenas, pues ya estamos aquí en Gran Vía de vuelta. Tengo aquí sentado conmigo en mi mesa a Emilio Postigo, ya he presentado antes. Emilio, bienvenido. Muy buenas. Semana más también. Y a Muad Ayadi, nuestro analista político de cabecera. Ya como tenemos aquí la psicóloga de cabecera, nuestro enfermero de cabecera, pues nuestro analista político de cabecera también. Un placer, Muad, siempre, Ignacio. bienvenido aquí una semana más. Bueno, vamos a comenzar esta tertulia, vamos a empezarla con ganas porque tenemos un tema muy interesante. El Banco Central Europeo, ayer salía Mario Draghi, que la imagen que se ha quedado de esa comparecencia de Mario Draghi era cuando una activista le echaba, bueno, una muchacha que protestaba, no sé si activista es peyorativo, lo digo, no es mi intención, una muchacha pues le echaba un confeti y protestaba delante de Mario Draghi, quejándose, entiendo, un poco por las políticas que aplica el Banco Central Europeo, que en su comparecencia pues venía a pedir nuevas reformas para España. Decía que España está muy bien, que está creciendo, que está saliendo de la crisis más o menos, pero que eso hay que confirmarlo. ¿Y cómo se confirma? Aplicando nuevas medidas, nuevos recortes y nuevas medidas laborales. Entiendo que es lo que estaba reclamando Draghi en ese momento. Muad, ¿se pueden hacer más recortes todavía y aplicar más medidas de presión que las que ya tenemos? Fíjate, yo creo que una vez, si no recuerdo mal, en este mismo plato, yo dije: muchos políticos de esta ciudad no salen de la Gran Vía. Yo creo que muchos políticos a nivel europeo no salen de Bruselas, o del edificio del Parlamento o de la Comisión. Hombre, a mí, vamos, más allá de la anécdota del activista en sí, además la cultura política del centro de Europa es muy diferente a la nuestra, por lo tanto ese tipo de actos pues pasan desapercibidos, es como algo normalizado.
y forma más bien una anécdota política que en otra cosa, pero entrando al contenido de la noticia como tal, a mí me sorprende la actitud de Mario Draghi, aunque no en el fondo ni en el contenido, sino porque ideológicamente es quien es y tiene sus principios y tiene su manera de entender el funcionamiento de la política y de la economía. Pero bueno, yo creo que debe ser un poco más responsable a la hora de hacer estas declaraciones. Decir que en España hace falta ahondar, porque él dijo explícitamente, textualmente, ahondar en las reformas estructurales. Y evidentemente entre ellas sería la reforma laboral. Una reforma laboral, recordemos que cuando se llevó a cabo se dijo que era para generar empleo, pero vimos que fue todo lo contrario, que si se ha generado empleo ha sido un empleo precario, y si se ha conseguido otra cosa ha sido precisamente la de seguir destruyendo empleo y dar lugar a empleo de poca calidad y además mal pagado. Decir ahora que Mario Draghi venga a decir pues que hay que hacer otra reforma electoral, que me explique cómo y con qué objetivo. Claro. ¿Y qué se va a sacar de ahí? Porque evidentemente el problema de España ya es un problema estructural. No estamos hablando de una coyuntura temporal que va a pasar y que vamos a superar fácilmente, sino que tenemos un problema estructural de base, un problema del sentido propio de nuestra economía, sobre sus fundamentos y sobre su estructura y cómo debe desarrollarse. No tenemos un modelo económico claro, estamos como aquel que se está ahogando y no sabe cómo salir y empieza a dar bandadas, ¿no? No sabe hacia dónde tirar, pero bueno, él tiene la sensación de que está saliendo, pero no está saliendo, sigue dentro del agua. Entonces yo creo que la actitud en este caso del Banco Central Europeo en su persona, en este caso Mario Draghi, debería ser más prudente. Siempre decíamos que a nivel de comunicación, incluso si lleva una corbata de un color determinado u otro, ya puede hacer que la bolsa suba o baje. Y que haga unas declaraciones sobre España, que está pasando por la situación que pasa, de este tipo. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, yo si estoy desde fuera diré, si Mario Draghi dice que hay que ahondar en las reformas estructurales, quiere decir que España no ha hecho lo suficiente como para salir de la crisis. Es más, está diciendo que España aún no ha salido de la crisis, sino que debe seguir. ¿Pero debe seguir hacia dónde? Porque vamos, los últimos datos del paro han sido más de lo mismo. Al final no voy a decir ni escandalosos ni nada, porque vamos, llevamos una temporada, llevamos unos años, desgraciadamente, que deja mucho que desear en cuanto a empleo. Y que ahora salga Mario Draghi que hace falta otra reforma, porque seguramente supondrá abaratar el despido, supondrá sueldos. Ojo, por cierto, que el salario mínimo español es de los más mínimos a nivel europeo, a pesar de que supuestamente España es la cuarta economía europea, o lo fue. En ese sentido, vamos, yo creo que las manifestaciones de Mario Draghi han sido, cuanto más, permítame que lo diga, insultantes. Precisamente también Draghi pedía más medidas, ahondar en esas reformas, y precisamente hace una semana o semana y media el Parlamento Europeo, recordemos que Draghi, Banco Central Europeo, está la Comisión Europea, y el Parlamento emitió un informe diciendo que las reformas y los recortes en España lo que habían hecho era agravar la crisis. Es curioso que además, porque nosotros vemos Europa como un único ente, pero es muy diferente. Sí, está demostrado que no solamente en España, sino en los países del sur de Europa y de la zona mediterránea, que se han aplicado este tipo de recetas económicas, se han agravado la crisis y han perjudicado a la ciudadanía en general. Nada más hay que ver los indicadores de pobreza que había en España antes de la crisis y después de la gestión de estos entes, como es el Banco Central Europeo, FMI o el propio Parlamento Europeo, dictando este tipo de políticas. Vemos la comparativa entre índices de pobreza e índices de pobreza de hoy en día, y se ha perjudicado, se han aumentado estos índices, y hay más personas en situación de pobreza, incluso de extrema pobreza. Lo que dijo la activista que entró e interrumpió al señor Draghi es Banco Central Europeo dictadura, y yo creo que no se equivoca, ¿no? Porque sí es cierto que los diferentes miembros de la Junta Directiva del Banco Central Europeo son elegidos por políticos, pero la ciudadanía no tiene nada que decir sobre quiénes son los que al final toman las decisiones y no tienen ningún tipo de voz a la hora de poder seleccionar qué tipo de personas y financieros van a poder llevar nuestra economía o dotar de herramientas y recursos al resto de Estados, que para eso es lo que debería servir el Banco Central Europeo. De lo que dice Draghi, más de lo mismo. Es como si, bueno, es como no, es así. España es un país enfermo con un gran problema médico, y los doctores, que son el Banco Central Europeo, ya te digo, FMI, el propio Parlamento Europeo, pese a que el enfermo sigue empeorando su situación, le recetan las mismas medicinas, que sigue con las políticas de austeridad, sigue flexibilizando el mercado laboral, sigue creando un empleo precario, porque hay, y eso lo digo abiertamente, hay intereses entrelazados
de grandes lobbies que le interesan que España sea un país pobre, de ciudadanía pobre, porque el mercado laboral cada vez va a ser más barato y va a ser más interesante invertir y aprovecharse de esos medios, y en ese sentido se aplican ese tipo de políticas que lleva y son motivadas por un enfoque ideológico capitalista y neoliberal que intentan llevar a España y a los países del sur a hacer la mano de obra barata de los países del norte o de los lobbies, de los grandes lobbies que se van a aprovechar de este sistema laboral. Tú hablabas ahora de esas recetas económicas del Banco Central Europeo, del FMI, y aquí en este mismo programa en Gran Vía hacíamos hace unas semanas en la sección de Economía de los miércoles precisamente una reflexión sobre las recetas del FMI, que precisamente en Argentina, Brasil y en los países que ya se han aplicado recientemente, del año 98 a esta parte, las recuerdan muy bien porque no sé si han llegado a funcionar, pero la situación en esos países no es precisamente la mejor. Y son recetas que se están exportando a la crisis europea, que se están intentando aplicar iguales prácticamente, decían los argentinos. Además poníamos cortes y trozos de noticias de los medios argentinos criticando eso, diciendo, pero no han visto que esas recetas no han funcionado ni aquí, ni en Brasil, ni en México en los años 80, ¿por qué siguen aplicándolas a Europa? No, fíjate, Nacho, hay una cosa que es, me acuerdo de anécdota. Cuando hacíamos macroeconomía, recuerdo una profesora que nos decía lo siguiente, en relación al Fondo Monetario Internacional. Decía lo siguiente: cuando hay una operación de rescate o de inyección de liquidez por parte del Fondo Monetario Internacional en cualquier economía, ¿eso qué supone? Y lo dijo textualmente: supone que el FMI va a hacer lo que le dé la gana. Por eso, cuando se habló del rescate a España, mucha gente, muchos economistas alternativos se llevaron las manos a la cabeza, no por el hecho de que España no tuviese la capacidad para devolver aquel rescate, que, vamos, objetivamente España podría hacerlo. El problema no es eso, el problema ha sido que, evidentemente, perderías tu soberanía. Perderías tu soberanía en cuanto a tomar las decisiones de carácter económico, a nivel monetario no, porque España, en tanto que forma parte de la Unión Monetaria Europea, pues no depende de ella, sino depende del Banco Central Europeo. Pero digamos que las líneas económicas más importantes no vendrán definidas por ti. Lo estamos viendo en Grecia, lo hemos visto bien, como tú has dicho, en Argentina y en otros países. También se decía, entre las cuatro paredes de la clase, de que la intervención del Fondo Monetario siempre supone que salgas de la crisis peor de la que has entrado. Y eso, vamos, ejemplos hay. No hay ningún caso en el que el FMI haya intervenido, que la situación haya sido la contraria a la entrada de la crisis del país que se ha salvado, entre comillas. En este sentido, yo creo corregir dos temas, ¿no? Uno es el tema relativo a las instituciones. Evidentemente, el carácter del FMI no es equivalente al carácter institucional tanto del Banco Central Europeo como de la Comisión o del Parlamento. Por lo tanto, son dos tipos de instituciones diferentes y además las potestades y las capacidades que tiene cada una en relación a la toma de decisiones y cómo afectan estas a los países que forman parte es totalmente distinto. En cuanto al tema del por qué, hombre, vamos a ver, que no nos vendan de que Europa lo manda todo. Lo siento, yo no comparto ese criterio. Europa marca unas líneas generales, Europa marca unas pautas, pero es España, como Estado soberano, la que decide qué quiere hacer y qué no quiere hacer. Si no, no tiene sentido, porque si fuera tal la magnitud del poder de Bruselas, ¿qué más da que gobierne Podemos en España, o gobierne Izquierda Unida, o gobierne Ciudadanos, o gobierne UPyD? Va a gobernar realmente en Europa. Entonces, si el criterio es ese, decir de que Bruselas es la que manda, o incluso algunos dicen el eje es el pasado eje Berlín, París o Bruselas, hoy en día, el eje franco-alemán, pues digamos, hombre, pues no hace falta que nos matemos aquí a nivel local o a nivel nacional, que gobierne quien gobierne, todo vendrá hecho desde Bruselas. No seamos frívolos y cada uno, vamos a darle a cada uno lo suyo. En el caso de España, evidentemente, España tiene potestades y tiene soberanía, y por lo tanto las líneas generales de la política económica del Estado la define España. Y entonces, el que aquí se hayan tomado decisiones relativas al empobrecimiento social del país, porque ojo, el que ha firmado según qué decretos y según qué medidas sabe perfectamente, porque hay una fiscalización, hay informes, y evidentemente hay informes de pros y contras, y se dice: señor ministro, el impacto de estas políticas va a ser el siguiente. A nivel macroeconómico, ok, estamos de acuerdo. Vamos a conseguir aumentar el PIB en un 1% o en 0,5% o lo que sea. Pero evidentemente, a nivel social va a ocurrir lo siguiente. Por lo tanto, que no nos vendan de que no conocían lo que iba a pasar. Y se sabía perfectamente que muchas de las medidas tomadas iban a implicar de modo drástico en la sociedad y sobre todo en los más necesitados, los más vulnerables y los más pobres. Oiga, es que tenemos las peores tasas en cuanto a pobreza y en cuanto a desigualdad a nivel europeo. España, si tú la comparas con el resto de democracias europeas, no parece un estado del primer mundo. Y ahora, en cambio, y otro punto que citabas antes, Emilio, el tema de que el sur pobre, mano barata para el norte avanzado y rico.
España, desde que entró en la Unión Europea, jamás se pretendió, desde el poder económico europeo, de que España dejase de ser la mano de obra barata. Si no, eso lo podemos ver en el tipo de inversiones que se han hecho en España. Lo podemos ver en el desmantelamiento de la industria pesada española. Lo podemos ver en muchas decisiones que se han llevado desgraciadamente desde gobiernos de izquierdas. Es decir, el problema ha sido el siguiente, es que la entrada de España fue condicionada al hecho de que sea siguiendo la fábrica de Europa. ¿El problema cuál es? Es que España, a pesar de que pueda mejorar, y ya termino, Nacho, hay otras economías muy cercanas a España, geográficamente, que pueden hacerte exactamente lo mismo y muchísimo más barato. O sea, que ya puedes hacer 1000 reformas laborales que te lo van a hacer, el sueldo que te cobra por 800 euros, él te lo va a hacer a 250 euros. O sea que, por mucho que tú creas que empobreciendo tu población vas a conseguir atraer inversiones, eso es un suicidio. Emilio, no sé si querías matizar. Sí, en realidad Moata ha tocado varios asuntos que yo tenía aquí apuntados, ¿no? Para mí sí es una estrategia ideológica y él ha remarcado el tema de la desindustrialización que sufrió España en la entrada de la Unión Europea, que para mí fue clave. España se fue convirtiendo poco a poco, sobre todo en la zona del sur, en un balneario de los europeos donde se iba a destacar el sector servicios y se iba desindustrializando la zona más importante que podía tener Andalucía, y que al final las industrias y el aumento y la inversión en este tipo de actividad son las que generan empleo, las que hacen que los países puedan desarrollarse. Si comparas las comunidades autónomas que existen en el territorio nacional, te das cuenta como País Vasco y Cataluña, que son dos comunidades autónomas industrializadas y con un campo industrial bastante importante, destacan sobre el resto de comunidades autónomas que tienen ese déficit industrial y que sufrieron pues las políticas que se llevan a cabo, corrigiendo un asunto que ha dicho, una etiqueta que ha dicho MUA sobre partidos de izquierda. Claro, gobiernos de izquierdas, es que el Partido Socialista aplica políticas económicas que distan mucho de los pensamientos y las ideologías de izquierda, sino son más pensativos, más a la corte de lo que se opina en Europa, del posicionamiento ideológico europeo en términos... No lo que es mi opinión, sino como ellos se han definido, porque Felipe González, él, y además en los 80, pues la carga ideológica era importante. No es el Felipe González de los 90, pero el de los 80 era más ideológico que otra cosa. Una vez que Felipe González fue el que negoció y dio acceso a España en la Unión Europea, negoció con la Unión Europea una serie de requisitos y de cumplimientos, dejando de lado quizás su posicionamiento ideológico para, en su entender, aplicar lo que creía que era más interesante, o en ese momento creía más interesante para España, que era una serie de fondos europeos para aplicar políticas como por ejemplo el desarrollo del sistema sanitario o el sistema educativo, a cambio de desindustrializar España, que es lo que, no sé si lo tenía claro o no lo tenía claro Felipe González en aquella época, es que eso a la larga iba a perjudicar la economía española, y es lo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque se originó a base de los grandes pelotazos, una burbuja inmobiliaria que en un momento puntual de la economía española podía dar mucho dinero, pero que al cabo de un tiempo eso se iba a pinchar y luego nos íbamos a encontrar con lo que sí decía MUA, era un sistema económico debilitado, empobrecido y sin rumbo ninguno, que es lo que ahora mismo padecemos y lo que se intenta recomendar desde organizaciones económicas, sindicales, sociales, políticas, y es que hace falta inversión pública para intentar revertir ese sistema económico e intentar cambiar la orientación económica del país. En eso sí es importante el Banco Central Europeo. ¿Por qué el Banco Central Europeo no ayuda a los estados y le dota de inversión, de liquidez para poder aplicar otro tipo de políticas, por ejemplo de inversión pública? El Banco Central Europeo, como todos sabemos, da dinero a los bancos para que los bancos no lo den a nosotros a cambio de intereses. Eso perjudica al final la economía, porque se acumulan un número de intereses que hay que pagar a lo largo de los diferentes periodos y que al final produce un retroceso en el sistema económico y los ciudadanos son los que al final salen perjudicados. Termina, pero muy rápido, Juan, porque tenemos que pasar. Sobre el tema de los bancos. El Banco Central Europeo vende el dinero, lo vende lo más barato que hay, y además lo vende muy barato. El problema es cuál es. El problema no es el Banco Central Europeo, esos son los estados. Porque cuando el Banco Central Europeo vende dinero tan barato, y España lo que hace es ir al banco privado que compra el dinero baratísimo al Banco Central Europeo y lo vende a un 5, 6, 7% de tipo de interés, yo vengo como Estado, como España, y ¿qué es lo que hago? Salvar a la banca privada, que primero no está inyectando liquidez y no está repercutiendo, no está impactando económicamente. Por lo tanto, aquí el problema ¿cuál es? La decisión del Estado. El problema es de Madrid. Claro, Bruselas lo que te dice es que yo te vendo más barato, o te lo doy gratis, porque más barato no te lo puedo dar. No pueden acceder al fondo del Banco Central Europeo. Tienen que acceder a través de empresas privadas. Pero es contradictorio de que, a pesar de la estructura que tenemos, España decida precisamente salvar a la banca privada en lugar de... Es que lo hemos criticado desde el primer momento, claro. Pero digamos encima que son los que nos están perjudicando con unos intereses abusivos, aprovechando que nosotros no podemos acceder a la liquidez del Banco Central Europeo.
Encima, cuando tienen problemas económicos o venden que tienen problemas económicos, porque luego se ha demostrado de que hay ciertas entidades que se aprovecharon de esos fondos europeos, de ese rescate que no es rescate, luego encima... Aparte de que el Estado es aval. Nos hipotecamos para el Estado que somos nosotros. Eso es lo que, generalizando un poco, lo que se suele llamar la gran estafa, sí, de la situación económica de España. Totalmente. Hablando de grandes estafas, vemos la portada del diario ABC, que no es que sea el diario que más me gusta del mundo, pero la portada de hoy me parece muy interesante, es un tema que queríamos tocar. Ahí tenemos los informes que no leyeron ni Griñán ni Chávez, y es que hoy salía, o ayer, el interventor general de la Junta de Andalucía, el interventor, diciendo que él quiere declarar, él ha pedido declarar en el Tribunal Supremo, primero, porque en parte los dos expresidentes, tanto Chávez como Griñán, le han medio echado la culpa a él de la falta de fiscalización, y segundo, porque él dice que los dos mienten. Él dice que estuvo remitiendo informes, y aquí lo salen hoy en el diario ABC, dice que hubo hasta 15 informes que advertían de las irregularidades de la gestión de los ERE andaluces. Y decía el interventor que todavía a lo mejor Chávez tenía un pase, pero que Griñán fue consejero de empleo y que esos informes le llegaron, seguro que los estuvo leyendo. Eso dice el interventor y es lo que quiere decirle a la jueza, Emilio. Bueno, pues más de lo mismo sobre el caso de los ERE, el caso de los Gürtel, cualquier caso judicial abierto en España es una vergüenza. Ya hace poco también vimos el tema de Rodrigo Rato, cualquier cosa que suena ya en la tele, lo triste de todo esto es que ya no nos sorprende, ya es algo más de los casos de corrupción que hay en este país, y lo que sí realmente creo que causa un gran daño a la democracia en este país es que tanto Chávez como Griñán, con tantísimas lupas encima de ellos, con tantísimas dudas sobre cuál ha sido su gestión, sean hoy todavía cargo público y cargo político. Eso es lo que no podemos permitir en este país, que personas donde se pueda labrar una duda sobre su honradez y que además su gestión pueda causar ese daño tan grave a la democracia, estas personas deben de asumir su responsabilidad política hasta que se esclarezca su implicación en el caso de los ERE o en cualquier otro tipo de caso, y dar ese saneamiento a la democracia que, ya te digo, Chávez y Griñán están haciendo un daño ahora mismo enorme, como he leído hoy que hay 9 imputados en la lista del Partido Popular en Cantabria, exactamente igual. Bueno, terminamos contigo. A mí, fíjate, muy brevemente, el tema de los ERE de Andalucía es el ejemplo claro de la corrupción institucionalizada a gran escala. Lo que ha pasado en Andalucía y en otros puntos del Estado es un insulto, así de claro. Hoy en día es lo normal en el mundo de que se correlacione la palabra corrupción con nuestro Estado, y esto no puede ser. Y en el caso de los ERE, hombre, muchas veces muchos corruptos o presuntamente corruptos, para que luego no nos digan nada, investigado. Lo que hacen es lo siguiente: se refugian o intentan justificarse en que la administración o los funcionarios o el equipo técnico o el equipo de trabajo pues no les pasaba la información, o no estaban suficientemente preparados o formados, y por lo tanto ellos confiaban aceptaban, daban fe a lo que recibían. No, aquí hay una responsabilidad directa. Y yo, perdóname que insista en esto, pero a mí eso de que dimita o deje el escaño o lo que sea, a mí eso para mí es lo de menos. Yo lo que creo es que este señor, si realmente está implicado en un caso de corrupción, y además hay una sentencia que diga que este señor hizo lo que no debió, que pague por ello. No, pero es que porque fíjate, en eso no hay duda. O sea, no, en eso no hay duda, pero fíjate, muchas veces, no lo digo por los que aquí presentes, pero muchas veces en muchas tertulias se ve lo siguiente, de que se intenta dar a entender de que la dimisión política ya es como, bueno, ha asumido su responsabilidad. Y no, porque aquí estamos hablando de, ojo, en el caso que, como bien decías, el de Chávez, lo podemos pasar un poquito por alto, aunque yo creo que no, porque si tú eres un presidente de una comunidad autónoma, tú tienes la máxima responsabilidad y última responsabilidad. Y en el caso, evidentemente, de la Consejería de Empleo, oiga, es que estamos hablando de 15 informes, por favor, si tú me estás diciendo que no tenía ni idea, hombre, apaga, vámonos. Claro. Por favor, o sea, antes de plasmar tu firmita, échale un vistazo, y además que estás jugando con dinero público. Estás jugando con dinero público. Luego en el tema local sí que luego podemos entrar, porque vamos, lo que yo vi ahí del pleno pues me pareció también un poco chocante, luego lo hablamos. De eso en local, Emilio, vamos a ir a publicidad y enseguida estamos aquí de vuelta en Gran Vía con Laura Ortiz, que nos va a traer todas las noticias de Ceuta. Hasta ahora. Pues ya estamos aquí en Gran Vía, vamos ahora a conocer toda la noticia de Ceuta de la mano de nuestra compañera Laura Ortiz. Laura, ¿cómo va el día?
Buenas, Nacho. Pues hay novedades en la investigación de la tragedia del Tarajal. Si la semana pasada se conocía un informe de la Universidad del País Vasco en el que se establecían relaciones entre la muerte de los inmigrantes y la actuación de la Guardia Civil, ahora el Ministerio Fiscal es el que mueve ficha y pide a la jueza que tome declaración al autor de ese informe, el doctor Luis Callado. La Fiscalía quiere que durante la ratificación de este documento esté presente el forense que examinó los cuerpos en Ceuta para que puedan contraponer en directo sus conclusiones. La Fiscalía de Ceuta ha remitido al Juzgado Mixto número 6 un escrito pidiendo diligencias en relación con la investigación de la muerte de inmigrantes en la frontera entre Ceuta y Marruecos el 6 de febrero del año pasado. Concretamente ha solicitado tres cosas: que se reitere al país vecino la comisión rogatoria para conocer el resultado de las autopsias allí realizadas y también las investigaciones llevadas a cabo por los juzgados del Reino Alauí, que la Policía Nacional realice un análisis en profundidad de los vídeos y audios aportados al procedimiento y, por último, que el doctor Luis Callado de la Universidad del País Vasco se ratifique en el informe médico aportado por una de las acusaciones y lo haga en presencia del forense de Ceuta. Esta última petición la realiza precisamente a raíz del informe presentado por Coordinadora de Barrios, un informe que establecía que existían elementos relacionados con la intervención de terceras personas, como el uso de pelotas de goma, botes de humo, la creación de un ambiente de pánico y una situación de agotamiento de las personas que pudieron contribuir de manera significativa al fallecimiento de los inmigrantes el 6F. El informe establecía además que las lesiones que presentaban algunos de los inmigrantes fallecidos serían compatibles con el impacto de las pelotas de goma y también criticaba la labor realizada en Ceuta por el forense. Textualmente definía como marcadamente deficiente esa labor forense, ya que según Luis Callado no se siguieron los protocolos de referencia para el estudio de muertes por sumersión y se echaba en falta la investigación químico-toxicológica. En relación al análisis de los vídeos y audios aportados a la investigación, la Fiscalía lo que pretende es que sea otro cuerpo distinto a la Guardia Civil en la que verifique y analice cada detalle de esos vídeos para poder extraer conclusiones claras, y quiere que sea la Policía Nacional para evitar suspicacias y eliminar cualquier posibilidad de contaminación del proceso. Ahora la magistrada deberá decidir si acepta los pasos a seguir que pide el fiscal e incluso está pendiente la admisión como prueba pericial del informe de Luis Callado. Y cambiamos radicalmente de asunto. El Partido Popular revalidaría su mayoría absoluta con 16 escaños, el PSOE alcanzaría los 5, Caballas se quedaría con 2 y Ciudadanos y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía entrarían con un diputado en la Asamblea de Ceuta si las elecciones se hubieran celebrado en los últimos días del pasado mes de marzo. Así lo estima la encuesta realizada por Sociópolis, que además sitúa a Juan Vivas como el único líder político que aprueba para los ceutíes. Partidos políticos y ciudadanía viven estos días ya pendientes de los sondeos electorales de cara a las elecciones del 24 de mayo y en Ceuta no iba a ser menos. El Partido Popular revalidaría la mayoría absoluta de cara a la próxima legislatura. Los de Juan Vivas se harían con entre 15 y 16 escaños, muy lejos del que se convertiría en el primer partido de la oposición, el PSOE, que obtendría entre 4 y 5 escaños, seguido de Caballas con 2. Dos nuevas formaciones entrarían en la Asamblea de Ceuta, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía y Ciudadanos, ambos con una horquilla de entre 1 y 2 escaños. En lo que se refiere a la intención de voto directa, el Partido Popular obtendría un 49,4% de los votos frente al 7,2% del PSOE y el 2% de Caballas. Un 17% de los encuestados ha afirmado que aún no sabe a quién va a votar, mientras que un 8,2% ha preferido no contestar. Todos estos datos los ofrece la encuesta realizada por Sociópolis, que también recoge una valoración de los líderes ceutíes. El único que alcanza el aprobado es el líder de los populares, Juan Vivas, con un 6,6, mientras que el candidato socialista, José Antonio Carracao, se queda en el 3,6 y el de Caballas, Mohamed Ali, en el 2,4, superado incluso por la candidata del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Fátima Hamed, que obtiene una nota del 2,6. Para realizar esta encuesta, Sociópolis ha empleado una muestra de 401 entrevistas telefónicas, siempre a teléfono fijo en los 6 distritos de la ciudad. El nivel de confianza de la muestra, indica la empresa, es del 95,5%. Pues una encuesta que no ha convencido al candidato socialista, José Antonio Carracao, que prefiere esperar a la única encuesta válida para él, que son las elecciones del próximo 24 de mayo. Confía en que encuestas como estas sirvan para movilizar a los que quieren un cambio para Ceuta. Respecto a la valoración, que pese a no alcanzar el aprobado le sitúa justo por detrás del presidente Vivas, Carracao agradece el apoyo de los ceutíes, un apoyo que dice ya siente en la calle. Y Unión, Progreso y Democracia ha puesto en funcionamiento el número de teléfono que van a ver a continuación para que cualquier persona interesada
pueda contactar con el partido a través de la aplicación de WhatsApp. Este número que están viendo en las pantallas, a él pueden enviar sus preguntas, sugerencias o propuestas, tanto para las elecciones autonómicas como para futuras acciones políticas. Y ya se conoce quién será el candidato de Ciudadanos, una de las grandes incógnitas de los últimos días a las próximas elecciones autonómicas. En este caso, el número 1 de esta formación en la ciudad autónoma será Javier Varga Pecha Román. Es licenciado en Historia Medieval y en Ciencias Políticas y actualmente trabaja con plaza de funcionario en el Ministerio de Educación en nuestra ciudad. Ha estado además destinado en la Embajada de España en Rabat. Hasta el momento es todo lo que se conoce de la lista de Ciudadanos, porque otros miembros de la lista están esperando a ser ratificados desde Barcelona por la dirección del partido. Pues bien, Nacho, hasta aquí lo que te puedo contar de momento. Ustedes en casa ya saben que las noticias vuelven a Ceuta Televisión esta tarde a partir de las 8:30. Mientras tanto, sigan disfrutando de Gran Vía con Nacho Gallego. Muchas gracias, Laura. Bueno, vamos a comenzar nuestra tertulia de ámbito local y empezamos por esa encuesta que nos traía nuestra compañera Laura, encuesta que realizaba Sociópolis y cuyo resultado vamos a resumir muy rápidamente. Una horquilla de 15-16 escaños para el Partido Popular, 4-5 para el PSOE, Caballas obtendría 2, Ciudadanos entre 1 y 2 y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía también obtendría entre 1 y 2 escaños, más o menos es lo que viene a decir la encuesta. ¿Qué te parecen esos resultados? ¿Crees que más o menos se cumplirá? ¿Será ese el resultado de las elecciones? Dudo mucho que sea este el resultado. Las encuestas como son, pues son una encuesta, indican tendencias, son números a tener en cuenta, pero no para determinar resultado alguno, sino simplemente para los coordinadores de campaña está bien que los tengan en cuenta y los trabajen para ver hacia dónde dirigir lo que es su propia campaña. Yo me quedaría aquí con dos datos que sí que creo pues, que son importantes, ¿no? Uno, que es que el 25% de los ceutíes no sabe a quién va a votar o no quiere contestar. Digamos que es un número importante que puede determinar en cualquier momento la balanza hacia uno o hacia otro. Yo personalmente creo que el PP no tendrá problemas para gobernar. Ahora bien, no creo que lo tenga fácil, pero que repita como primera fuerza, yo creo que eso no lo cuestiona nadie. Para mí la batalla será por el segundo puesto y creo que será una batalla importante. Y en cuanto a otras incorporaciones o posibles entradas a la Asamblea, yo creo que son demasiado optimistas, ¿no? Para empezar, vamos a empezar por el tema de Ciudadanos. Hasta hace nada, yo antes ponía en tertulias privadas, pues siempre decía lo siguiente, ¿no? Cuando se hablaba de Podemos en Ceuta, se le daba un 10%. Entre el 8 y el 10% del voto de ceutí. En esta última encuesta Podemos ya ni aparece. Y además, yo preguntaba por cuándo se hizo la encuesta, ¿no? La encuesta se hizo del 9 de marzo al 6 de abril, por lo tanto que dudo mucho que en 2-3 días cuando salió Podemos y dijo que no se iba a presentar, no sé hasta qué punto la gente es conocedora de eso. Claro. Digamos que al final también en cuestiones técnicas, aunque yo no cuestiono la fiabilidad de la encuesta, todo lo contrario, sí que me llama la atención primero el número de encuestas y el procedimiento de las mismas. Si se han basado en llamadas a teléfonos fijos, me gustaría saber en algunos distritos electorales de Ceuta cómo se han llevado esas llamadas y cuánta gente realmente ha respondido a esas preguntas. Y si hablamos de 410 personas, cómo se han distribuido sobre esas formaciones. Lo que hablamos en términos politológicos, la cocina de la encuesta. Claro. Cómo se ha cocinado esos números, ¿no? Luego otro tema, a mí me llama la atención la reacción de Carracao, ¿no? Está contento por suspender. Vamos a ver, si aquí el único que aprueba es Vivas con un 6,67, para mí es un número llamativo, es un número alto. Sí, no es habitual. Político, no es habitual. Que tenga de hecho, Vivas, de un 4 y pico. Por supuesto, y entonces, claro. Valorado. Y luego el resto de formaciones, pues hombre, que por ejemplo Carracao esté contento por el 3,6 o que Fátima esté contenta por un 2,6, pues hombre, a mí me llama la atención. Y luego otro tema, en cuanto a la entrada de nuevas formaciones, en el caso de Ciudadanos, pues como bien se ha dicho en el informativo, hombre, que ahora tenemos que esperar a que Barcelona ratifique, ¿no? Pues vamos a ver, volvemos a lo mismo, ¿no? Lo vimos en el caso de Andalucía, que para negociar con el gobierno tenemos que esperar a que Pablo Iglesias nos diga con quién debemos negociar y cómo debemos negociar, y aquí, pues Ciudadanos Ceuta, pues tiene que esperar a que Barcelona diga quiénes van a poder presentarse o no, porque vamos a ver, ratificar una lista es básicamente decir este sí o este no, y por lo tanto lo va a decidir quién, Albert Rivera, en Barcelona.
Hombre, para mí eso ya es surrealista y pasado y propio de épocas pasadas. Si decimos que precisamente buscamos la implicación de una sociedad y de una población concreta en el hacer político, pues hombre, yo creo que estas cosas deberían pasar a un segundo plano. Luego lo hablamos ayer aquí precisamente en esta mesa, ¿no? Los nuevos partidos que venden nuevas formas de hacer política, pero que en el fondo, si se analiza fríamente la actuación y pues bueno, viendo lo que tú has dicho, en Podemos y en Ciudadanos están siguiendo prácticamente prácticas incluso más antiguas que las que ya realizan algunos partidos como el PSOE, por ejemplo, que ya por lo menos hace primarias. Y luego, por último, en el caso del MDC, hombre, vuelvo a repetir, la encuesta es del 9 de marzo al 6 de abril, habría que ver hasta qué punto la crisis interna que ha surgido puede afectar o no a la formación, ¿no? Sabemos que desde el 10 de abril hubo un punto de inflexión, habrá que ver cómo impacta eso a la formación y a la posible entrada de esta formación en el Pleno, aunque yo personalmente creo que, vamos, espero equivocarme porque soy una persona que a mí me gusta que la Asamblea sea una Asamblea rica, no me gusta que haya esas mayorías tan grandes, me gustaría que hubiese una Asamblea de 4 o 5 partidos con una fuerza pues bastante equilibrada que pudiera pues dar también fuerza a la oposición en su labor de fiscalizar el gobierno. Y perdóname que haga un inciso, ¿no? Yo ayer tuve la oportunidad de estar en el Pleno y me llamó mucho la atención la concepción de política que se tienen por muchas de las formaciones que, por ejemplo, pronostican su entrada en la Asamblea. Ayer, por ejemplo, pues, formaciones que tanto hablaban de la deuda, de la ciudad, de que tanto aumentaba. Si no me equivoco, Cabells y el PSOE votaron en contra a la operación de tesorería que presentaba el consejero Carrera, valorada en 7.600.000 euros, y Fátima Med lo que hizo fue abstenerse, cuando... Vamos, una decisión para mí contraria a su línea política y sin sentido, aparte de que no intervino en todo el Pleno. Sin entrar más en detalles, yo creo que, y volviendo a la encuesta, es el siguiente punto. Un 25% de no sabe, no contesta es muy elevado, es un número muy elevado y muy importante. ¿Qué quiere decir este número? Quiere decir que los ceutíes darán, como en este caso sí que comparto la idea o las palabras de Carracao, de que la única encuesta válida va a ser la de las elecciones. Y todo indica de que seguramente, como yo dije hace nada, la batalla va a ser por el segundo puesto. Yo creo que no discutimos ya si Vivas va a presidir o no Ceuta, yo creo que nada indica lo contrario, pero la batalla por el segundo puesto va a ser fuerte y, hombre, yo creo que darle 5 escaños al PSOE y 2 a Cabells, yo creo que es un poco demasiado ajustado y imprudente. Entonces, queda tiempo. Y evidentemente yo vuelvo a reafirmar este número, ¿no? El 25,2% no sabe no contestar. Para mí es un número muy importante y además, oiga, también los porcentajes por eso decía antes, el tema de la cocina. Dicen que el 52% irá al PP, el 17% irá al PSOE, el 7,5% irá a Caballas y Ciudadanos un 5,7%. Cuando muchas de esas formaciones primero no habían ni puesto ni nombrado a su candidato, ni configurado sus listas y tampoco confirmado o no su entrada y participación, digamos, en las elecciones. Digamos que no a nivel político, que sí que lo habían hecho, sino a nivel práctico, de presentar ya candidatura, actos de presentación, etcétera, etcétera. Creo que es una encuesta precoz, aunque técnicamente, vuelvo a insistir, no es cuestionable. Digamos que además que la realiza Sociopolis pues es conocida por su fiabilidad y también por su rigor en sus estudios, no entramos en ese tema, pero en cuanto a los números, a mí cuanto más me sorprenden, y además, oiga, no sé, vuelvo a insistir, 410 entrevistas... Es que a nivel local, es que también a nivel local es un poco complicado. No es lo mismo hacer una encuesta a nivel nacional y no es lo mismo hacer una encuesta a nivel de capitales que hacerla en Ceuta o cualquier municipio de la misma población. Es que hay un tema que es importante, el tema del error muestral. La encuesta habla de un 4,82% de error muestral. Hay dos maneras de corregirlo. ¿Cómo? Que la propuesta sea aleatoria, evidentemente es aleatoria la muestra, si no, no tendría sentido, eso no se cuestiona. Y también otro punto, que es el más importante, que es haciendo que la muestra sea lo suficientemente grande como para ser significativa. A pesar de que sale de una significación del 95% a nivel estadístico, que eso ya es más que no se discute. Pero oiga, no sé, que uno que tenga la posibilidad de que tenga un escaño o no, y que le digas que tiene un error muestral de casi el 5%, yo si fuera el político, vamos, lo miraría con lupa y no me fiaría mucho de estos números, ¿no? Los tendría en cuenta, evidentemente, y sobre todo la valoración de los políticos, porque oiga, que suspenden todos. Casi todo. Vivas saca un bien alto, por decirlo así. Un bien alto, casi notable, ¿no? Emilio, ¿cómo ves tú esta encuesta? Que además, precisamente, Caballas de la misma no saldría muy bien parado, porque le dan 2.
No, o sea, las encuestas tienen el peso que tienen, ¿no? Y para Caballas, lo viene demostrando en diferentes precedentes, las encuestas que se han ido presentando antes de las elecciones tienen poco peso para luego el resultado real. Eso no lo digo por intentar evitar el debate sobre esto. ¿No? Exacto. Vemos como Sociópolis, la misma compañía, en el año 2011 pronosticaba un 1-2 escaños para Caballas, 5 para el PSOE y 21 para el Partido Popular, y luego el Partido Popular sacó 18, Caballas sacó 4 y el PSOE sacó 3. Por lo tanto, a Caballas normalmente no le suelen tratar demasiado bien las encuestas y luego suele revertir los resultados, algo parecido como pasó con Primavera Europea en las elecciones del año pasado, donde Primavera Europea le pronosticaban un 2% de voto y luego estuvo un 9,67. A Caballas no le suelen tratar demasiado bien las encuestas y luego porque quizá el votante de Caballas es otro tipo de votante. Quizá el votante de Caballas es más de no sabe, no contesta, ¿no? De ese 25%, no sé, por darle una lectura rápida o una explicación fácil a la situación. Hombre, esto tiene, ya te digo, el peso que tiene. Sirve como referencia, como bien ha dicho Mua, para analizar quizás tendencias, pero cada partido tiene un votante concreto y yo creo que el votante de Caballas no se fija tanto en este tipo de muestrarios de encuestas que ya te digo, en los diferentes precedentes se han dado de que le han dado un resultado menor del que luego finalmente ha obtenido Caballas. Y si me uno. O sea, tengo el mismo argumento parecido que José Antonio Carracao, y es que las sensaciones con la coalición durante no solamente estos últimos meses de visitas a barriadas, contactos y debates, sino a lo largo de los dos últimos años sobre todo, hemos visto una sensación de mucho cabreo de la gente con el Partido Popular y de aceptación del proyecto de Caballas. Luego, la única encuesta, la única que vale es la del 24 de mayo y ahí es donde se decidirá, pero a nosotros nos sirve como digamos, una forma de poder debatir, de hablar, de quizá analizar en cierto sentido, pero no le damos mucho peso, ya que normalmente no nos suelen tratar bien y luego los resultados pues suelen ser mejores para Caballas. A nivel de valoración, como decía Muad, que le llamaba la atención la valoración de los candidatos, a nivel de valoración de candidatos también tienes la misma opinión. Mohamed Ali sale, no sé exactamente, era un 3 y pico, no sé exactamente qué número, pero de los principales partidos, por decirlo así, era el menos valorado o el peor valorado. Pues no lo sé, a mí Mohamed Ali me parece un líder... Tú le darías un 10, ¿no? Un líder, hombre, yo creo que nadie es sobresaliente en nada y todos tenemos que mejorar en todo, pero parece Mohamed Ali me parece un candidato estupendo, una persona preparada y que hace y dice y trabaja mucho por Ceuta. Estoy seguro de que hay muchísima gente que lo valora positivamente y se merece una mayor nota de ese 2,42% que creo que... 2,42, ¿no? Yo le he dado un 3 y pico. 2,62, no lo sé, lo que sea. Y puede pasar un poco como yo te digo en las propias encuestas de reparto de escaños. Estoy seguro de que al igual que las encuestas dan un resultado a Caballas y luego tiene uno mayor, probablemente el porcentaje de personas que dan una aprobada a Mohamed Ali es mucho más alto del que se le da ahora mismo en esta encuesta. Es que cuando decía, perdona que interrumpa, cuando decía el tema de la valoración de políticos que me llamaba la atención, lo decía en relación también a otros dos datos, y es que el 41% de los ceutíes cree que hay una situación mala o muy mala en cuanto a economía. Es decir, que el 41% de los encuestados dicen que hay una situación mala o muy mala en Ceuta, a nivel económico. Y al mismo tiempo, los que creen que la situación es mala o muy mala a nivel de gestión, también es un número elevado. Es decir, solamente hay un 50% que dice que la gestión es buena. Es decir, que el resto cree que es una gestión no buena, vamos a decirlo así, no vamos a preguntar si es mala o muy mala, pero vamos, que me llamaba la atención el hecho de que a pesar de que tenga una evaluación de su gestión mínima, con un aprobado justo, y que tenga una percepción de la gestión económica o de la situación económica de la ciudad también negativa, con un 41%, por no decir 42%, redondeándolo, y al mismo tiempo sea valorado de este punto hasta casi un notable, pues a mí me llama la atención, ¿no? Digo, es un poco contradictorio, ¿no? Eso es un problema también, yo lo resaltaba mucho, la figura de los candidatos, ¿no? Es el tema de la comunicación. Hasta qué punto los políticos son capaces de hacer llegar, en este caso me refiero pues a los líderes políticos, hasta qué punto son capaces de hacer llegar su trabajo. Porque es cierto que hay formaciones políticas que desde dentro de la Asamblea llevan un trabajo extraordinario a nivel de oposición, desde el principio de la legislatura hasta seguramente hasta ayer mismo, que fue el último pleno, que fue de carácter extraordinario,
hasta qué punto son capaces de transmitir esa información al votante, hasta qué punto el candidato es capaz de mostrarle al ciudadano de que él es el buen candidato, pero eso es un trabajo digamos, de base y también en el que el candidato debe jugar un papel determinante. A mí me gusta el optimismo que tiene Carracao, pero Carracao igual a veces tiene que ponerse los pies en el suelo, porque yo creo que le da la sensación de que ya es el presidente de Ceuta después del 24M, y por eso yo creo que está rabieta con el tema de la encuesta en sí. No sé, no lo veo tan normal, hombre. No, que no haga como Pedro Sánchez, ¿no? Que cada vez que va a las tertulias a nivel nacional directamente dice, no, yo voy a ser el presidente del gobierno. Vale, está bien que tengas tu autoestima y lo que tú quieras, pero también hay que ser un poco realista. Ceuta es la que es, tiene el perfil de votante que tiene y por lo tanto se sabe muy bien dónde van a pelear los partidos de la oposición y ya tienen marcado o definido, entiendo yo, dónde van a buscar el voto o dónde van a intentar convencer, porque ojo, yo discrepo a aquellos que entienden la política como buscar el voto, sino yo creo que hay que ir a convencer el votante, y el votante ceuta es un votante cansado, harto y lo que es más peligroso, que está cayendo en la indiferencia. ¿Qué quiere decir con esto? De que está entrando en la situación de decir lo siguiente, a mí esto ni me va ni me viene. Y eso es muy peligroso a nivel político. ¿Y a qué se debe? Se debe pues, perfectamente a la gestión y a la situación económica y política de nuestra ciudad. Y permitir o entender de que la implicación o la no implicación de ese sector de la sociedad en la política es algo sano o algo positivo, en tanto que no afecta a las grandes formaciones, eso sería un grave error. Luego hay una cosa que, y te lo agradezco, Nacho, porque no tenía el mapa delante mío de la encuesta. Sí, como tú lo has mencionado antes, el asunto del mapa, como tenía, sí, las nuevas tecnologías son así. Sí, no he leído mal, 5 llamadas en el Príncipe. Sí, bueno, eso dice el... Entonces... Sí. Te lo enseñan a ti también, Emilio, que no te lo he enseñado. Es gracioso, entonces claro, o 5, no sé si eran 5 o 9 llamadas, no sé si he confundido el Vamos a corroborarlo. Pero me llamó la atención, ¿no? En este caso, pues vamos a ver, no sé hasta qué punto, y cuando sabemos que mucho de la fuerza de la oposición tiene lugar precisamente en las barriadas y en la periferia. Entonces, claro, si tú tienes un balance, o sea, cinco llamadas en el Príncipe. 5 llamadas en el Príncipe. También aquí, Emilio. Si las barriadas de la periferia, con ese porcentaje de voto de las barriadas de la periferia, a Caballa le dan un 2. No, porque 5... Cuando se produzcan las elecciones, probablemente luego se revierte esa situación que yo sí decía, que luego a la hora de contabilizar votos, de votar a la gente luego apoya a Caballas más de lo que luego dicen las encuestas. No, pero sí que es cierto que hay un problema de comunicación. Hay un problema de comunicación muy serio de parte de los líderes y las formaciones, digamos, que ya están consolidadas en nuestra ciudad con la ciudadanía. Es que no es fácil, Mua. Yo te lo digo desde participante de una organización. Yo también he participado de Emilio, fíjate. Eso es una asignatura pendiente de casi todas las organizaciones, es que no saben vender el producto o no saben llevar el mensaje a todos los votantes, a toda la ciudadanía. Pero fíjate, Emilio. Pero porque también, perdona, Mua, sí. También se juega con un adversario que te lo pone muy complicado. Él tiene todos los medios de comunicación, sabes que los tiene, él sabe cuándo tiene que manipular, él sabe cuándo te puede acallar y cuándo te puede dar voz. Entonces, jugar con toda esa maquinaria es muy complicado. Tienes muchos fondos para poder hacer, porque puedes estar en las barriadas, puedes estar mucho, pero no llegas, o sea, físicamente es imposible llegar a la puerta de cada uno, intentar convencerlo. Entonces hay que hacer diferentes estrategias que lamentablemente hoy cuestan mucho dinero, y el Partido Popular, que es quien maneja tanto los medios de comunicación y como tiene una maquinaria y una serie de herramientas muy superior al resto, sabe utilizar, y eso es muy complicado de combatir. Claro que se puede mejorar, se tiene que pensar y ser original e intentar llegar de la forma que sea, que las redes sociales están ayudando mucho en ese sentido ahora, pero que sí es muy complicado, y yo desde un participante, desde activista de una organización política y también sindical, es muy complicado. Fíjate, muy complicado. yo, 2 palabras, el que creo que sería vamos, desde dentro de la política y también desde fuera, y hablo como ciudadano, no como asesor ni nada por el estilo, sino como un mero ciudadano que observa la política, ¿no? Hay 2 problemas, es el problema de la credibilidad y de la información. La gente no sabe qué es lo que hacen las formaciones políticas y no sabe qué hacen los líderes políticos. Es cierto que hay formaciones que disponen de más medios, pero eso no quita de que a nivel del Estado, y lo hemos visto en Andalucía y seguramente lo veremos en muchos puntos más, de que muchas formaciones que no tenían los instrumentos que tienen los grandes, y a pesar de eso el desgaste de los grandes les ha beneficiado muchísimo, pero esa gente lo que ha hecho ha sido moverse y también
presentar una carta que es la de la credibilidad. En este caso, ¿cómo puedes fundamentar esa carta de credibilidad? Mediante el trabajo. La gente valora realmente el trabajo. Por eso yo antes, por ejemplo, insistía en el tema del pleno de ayer, porque a mí, más allá del nombre de la formación o del diputado o la diputada, me llamaba la atención el siguiente punto, que es el tema de la contradicción con la línea política de uno mismo. Tú no puedes hablar de las barriadas y votar o no votar decisiones contrarias a las barriadas. Tú no puedes decir que la ciudad se está endeudando y abstenerte a votar, aumentar la deuda. Pero esa información la gente no la conoce, fíjate. Exacto, porque los plenos no lo ve casi nadie. Hay que ser sincero. Pero es una responsabilidad de quién, no del pleno. El pleno, vamos, la única obligación que tienen los servicios públicos es de ponerte un canal de televisión, eso te lo transmite, el que lo vea la gente no lo vea. Claro. Pero la responsabilidad es no responsabilidad, sino, digamos que estratégicamente creo que debe ser así, sino de transmitir esa información, de que la gente sepa que está haciendo esa formación, y entonces, claro, a la hora de confiar su voto, que en lugar de dejarse llevar por la amistad o por la familia... los intereses. ¿Por qué a esa persona, aunque se haya abstenido y no haya votado en contra, como debería haber sido, no según su argumentario, sí. Bueno, yo sí lo puedo comentar, eso no va a salir en los medios de comunicación, porque saben que esa persona es rival del partido que quizás pueda causar problemas al partido de gobierno. Sí. Entonces, ese tipo de titulares no se van a provocar, y si lo ponen en algún medio de comunicación, quizás sea una columnita para que pase desapercibido. Eso es el día a día. Eso lo vemos diariamente en los medios de comunicación, los periódicos, en radio, etcétera. Entonces, contra eso es muy complicado. O tienes medios suficientes para poder llegar, o tienes que ser muy original, comerte mucho la cabeza e intentar buscar vías para llegar a la gente, que es complicado y que estoy seguro que existen y que se intentan llevar a cabo. Hay que hacer calle. En política municipal hay que hacer calle. Yo estoy reventado. Y no te digo a ti, sino digo que los candidatos tienen que hacer calle. Y fíjate, exacto. Vivas es muy inteligente. Vivas es muy inteligente y el PP sabe jugar muy bien con su imagen, y además le está dando el resultado. Lo que creo yo que muchos, a veces por ego o por falta de confianza o a veces por desconocimiento, se cae en el error de que pues mucha gente pues le da mucha importancia a estos números, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en las encuestas online, que se han hecho en COPE, se han hecho en muchos medios aquí. Borrando cookies y votándose una y otra vez. Sí, exacto. Yo he llegado a ver, no sé si era la verdad de Ceuta, que los verdes eran primera fuerza, con un 33%. Pero entonces, claro. Yo voté, o sea, entré por la mañana, le eché un vistazo y cuando entré a las 2 de la tarde, o sea, había una burrada de votantes nuevos y tenían como 20 puntos más que el segundo partido de los Verdes o UPyD o un partido de estos. Porque borran cookies y vuelven a darle. Una forma de manipular. Yo vi una en que el PP ni entraba en la asamblea y digo, bueno, si el PP no entra en la asamblea ya vamos a ver hasta qué punto es fiable esta encuesta. No, pero en este sentido es lo siguiente. Los políticos tienen la responsabilidad realmente, hoy en día y más que en otras épocas electorales a nivel del Estado. Los tiempos han cambiado y la gente ha cambiado muchísimo. Hay nuevos votantes en Ceuta. 4.000 nuevos votantes este año. Y esos 4.000 nuevos votantes no son ni nuestros padres ni la concepción y la cultura política de años pasados. Exacto. No son ni de los 80 ni de los 90. Estamos hablando de gente que tiene muchísima información y gente que está cansada. Y muchos de ellos jóvenes. Y yo soy uno de esos jóvenes. Y a mí me cansa mucho de lo que se está haciendo aquí en Ceuta y además a nivel del Estado. Entonces yo, a la hora de confiar en mi voto, ¿qué necesito? Necesito que me transmita primero esa confianza y además esa credibilidad. La gente hoy en día ya no te coge todo y luego te lo da todo a cambio de nada, sino que quiere saber por qué. Quiere saber qué has hecho y por qué te lo voy a dar. Por eso dije antes que hay un tema muy importante y muy grave, que es el tema de la indiferencia. Si permitimos de que en Ceuta aumenten los niveles de indiferencia política, de gente que pasa radicalmente de lo que se haga, que vote quien vote, gane quien gane, y va a subir. Eso es un tema peligroso. ¿Por qué? Porque son muchos casos han derivado en radicalismo. Muchos casos han derivado... Por eso es tan importante... Francia por eso son el pasado de Ceuta. Son tan importante la apertura de las diferentes vías de participación interna de los partidos. Por eso los partidos cada vez tienen que ser más abiertos. Por eso se reivindica más que los partidos y la ciudadanía, da igual que esté afiliada o no sea afiliada, debemos intentar que participen en la estructura interna del partido, tanto en asambleas ciudadanas como en cualquier tipo de primaria, etcétera, etcétera. Exacto, porque tenemos que hacer entender a la gente de que la participación política es la que al final va a cambiar el día a día de las personas y el día a día de las personas y que no se influye como en Podemos. Día a día de las personas no se cambian con las mismas personas que llevan 20 años y que tienen ciertos hábitos que quizás ya no quieran esa confianza, sino que hay que abrir la posibilidad de que las sean las propias personas las que sitúan a los candidatos, las que sitúan a las personas de confianza y las que al final dirigen, cambian o modifican
aplican las estrategias políticas que son las que se aplican luego en la política, y ya te digo, la gente tiene que entender que en el día a día de cada persona. Bueno, Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Emilio Postigo, Muada Yadi, también muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Gracias. Aquí han visto dos jóvenes preparados, inteligentes, y que son ese ejemplo de que la juventud, pues hay gente preparada y hay gente válida, gente que es un salto de calidad. Lo digo porque muchas veces siempre se pone en duda el papel de los jóvenes y de los jóvenes en política, y aquí tenemos dos buenos ejemplos de que hay jóvenes preparados y listos para dar el paso. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos vamos a ir a la publicidad y a la vuelta les vamos a dejar con una entrevista con Isabel Allende, directora de EAPN, de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Hasta ahora. Muy buenas, pues estamos aquí en Ceuta Televisión y tenemos con nosotros a Isabel Allende, directora, no haya confusiones, directora de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, más conocida como EAPN. Exacto. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. noches, Esto se emite en Nacho. internet y en el mundo ya hoy da igual. Estupendo. La hora y el día da lo mismo. Pues buenas tardes, Nacho. Lo primero, feliz casualidad tu nombre, ¿no? Sí, feliz casualidad. Ya me han pedido hasta autógrafos más de una vez. ¿eh? ¿no? Cuando me ven en cualquier programa dicen, mira, está Isabel Allende, digo, soy yo. Claro. Bueno, físicamente también hay un cierto parecido. Eres mujer, pelo medio, largo, Sí, salvo liso. la edad que tiene la Hombre, de sí, hay una de mi madre, diferencia pero considerable. sí, No sé cómo sí. escribes, ya nos enteraremos. Bueno, algún algún día. artículo ya puedes leer también mío. Bueno, podemos aquí hablar de un tema bastante más serio de Sí. lo que estamos acá. Cómo hemos empezado esta pequeña entrevista y vamos a hablar sobre la pobreza, evidentemente. EAPN es una red que se dedica, en principio, o por lo que la gente la conoce, por esos informes sobre la pobreza, lo que más llama la atención. ¿Qué hacéis? Sí. Bueno, a ver, nosotros somos una coalición de ONGs, estamos en todos los países de la Unión Europea y en todas las comunidades autónomas y en las dos ciudades de Ceuta y Melilla. Y a esta red pertenecen desde Cruz Roja, Cáritas, la ONCE, Mujeres Progresistas, desde las más grandes hasta pequeñitas que trabajen en un barrio de Ceuta, por ejemplo. Y nuestra principal labor es la incidencia política en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. No solo políticas sociales, ¿vale? O servicios sociales, que al final son paliativos cuando se dan circunstancias adversas porque las demás políticas no han funcionado, hay que recurrir a ellas, pero en políticas educativas, en políticas económicas, de empleo, fiscalidad. Sí, atacar más la raíz. Atacar la raíz, exactamente, para conseguir una sociedad más igualitaria y cohesionada, que bueno, se nos está estropeando un poco en los últimos años. Bueno, decías ahora la incidencia política, entiendo que tenéis algún tipo de interés de, como se suele decir, orientar o intentar influir en las decisiones. Sí, en estos momentos además que estamos en campaña pero bueno, preelectoral, llevamos en campaña mucho tiempo. Llevamos en campaña mucho tiempo, tenemos una serie de propuestas para, bueno, que hemos intentado que los partidos políticos las introdujeran en sus programas y aunque no los hayan introducido, pues seguimos haciendo incidencia. Hemos trabajado mucho en el Plan Nacional de Reformas, en los planes nacionales de inclusión, en las comunidades autónomas también y, bueno, y con todas las leyes que han ido sacando, pues a veces se nos consulta, otras veces no, unas veces se nos hace un poco de caso, otras veces no se nos hace nada, pero ahí estamos luchando. Bueno, lleváis mucho tiempo y ahora que dices eso, y aprovecho para meter una Sí. cuña de otro tipo, Sí. más de ámbito político. Sí. ¿Quién os consultaba más, el PSOE o el PP? Consultarnos más, bueno, la verdad es que ¿O en quién el echaba gobierno... más cuenta? ¿Quién nos echaba más cuenta? No, la verdad es que en el gobierno consultarnos nos consultan igual, nos consultan igual. Quizá nos han hecho algo más de caso antes, es que también depende, más que del partido, también depende de las personas que nos han atendido, del secretario o secretaria de Estado del momento, de la dirección del momento, pero más o menos igual. Fuera de las consultas públicas, quizá así nos llama más el PSOE para muchas otras cosas, pero en lo que es planes nacionales de inclusión, reformas, nos llaman igual. Hombre, Sí. yo lo decía porque, sabe usted, que a nivel nacional siempre se dice, ¿no? El PP es más neoliberal y el PSOE más social, aplica políticas más sociales, y en realidad creo que puede ser un buen medidor, ¿no? A ver, en realidad es un buen medidor, pero a la hora de escucharnos, nos escuchan igual. Otra cosa es lo que luego hagan o no hagan con lo que nosotros proponemos. Pero sí que escucharnos, sí nos escuchan. Y no lo estoy diciendo por Sí, no, nada, no, es la pura realidad. La pura realidad. Sí.
O sea, que no ve usted mucha diferencia entre unos y otros, obviamente. Por lo en el menos caso de este nivel, escucharnos, no. nivel. Claro, luego en el caso de implementar diferentes tipos de políticas, pues sí. Aunque también es cierto que en los últimos años, me da igual un partido que otro, que han sido unas políticas bastante neoliberales y la sociedad, las personas en situación de pobreza y exclusión social no están solo así por la crisis. Antes de la crisis teníamos un alto porcentaje de personas que se encontraban en esta situación. La crisis ha venido a agravar las situaciones. Pero es algo estructural que tenemos que atajar. Esa es una de las preguntas que yo tenía aquí preparada, sí. Que la crisis no es, o decía usted, que la crisis no es el punto de partida, se lo he podido leer estos días. Entiendo que había una situación que ya era compleja de antes. Sí. ¿Cómo se había llegado a esa situación compleja? Porque a la parte que le corresponde a la crisis ya no le imaginamos, pero la parte de antes, si todo iba bien... No se ha distribuido bien. A ver, en los años de bonanza, en los años en que estábamos creciendo, podíamos haber hecho muchísimo más. Hemos vivido por debajo de nuestras posibilidades en el sentido de que en protección social, en servicios sociales, en redistribución para tener una sociedad más igualitaria no se ha hecho. Con lo cual, bueno, pues hemos perdido una oportunidad en aquel momento. No sé si con esta crisis deberíamos haber aprendido y no sé si volveremos a las andadas o seremos un poco más redistribuidores. Bueno, ¿siente usted que está en uno de los sitios más pobres de Europa? Lo digo por sus informes, ¿eh? Sí, a ver, el informe es cierto, no es un informe que nosotros nos hayamos inventado los datos, los hemos sacado de la encuesta de condiciones de vida. Son datos oficiales. Son datos oficiales. Lo que hemos hecho en el informe ha sido coger los diferentes datos, agruparlos todos y hacer una comparativa. Y es verdad que Ceuta tiene una población, es la más pobre en población árabe, la más pobre de España, y es cierto que paseas por la Marina y paseas por las calles principales, es una ciudad preciosa, es la primera vez que vengo aquí y espero que no sea la última. Ojalá. Porque realmente es una ciudad muy muy bonita y así de entrada no parece pobre, pero bueno, los indicadores, como digo, no nos los hemos inventado y me imagino que si voy a barrios como El Príncipe o otros sitios, pues no será... No ha tenido ocasión, supongo. No he tenido ocasión, llegué anoche, me voy mañana, voy a ver si puedo ver un poco más esta tarde y mañana por la mañana, pero bueno, los datos están ahí. Sí, son objetivos, sí, evidentemente, también los puede discutir. Además, usted dice son datos del INE, ¿no? Si no me equivoco, del Instituto datos Nacional del de INE. Estadística, que no son sospechosos, por lo menos de intentar favorecer a la oposición. Exacto. Que sería lo suyo. Bueno, y hablando de pobreza, ¿cómo ha evolucionado la pobreza en España en este tiempo? Y también se lo pregunto porque muchas veces aquí en esta mesa, sí, que hacemos un programa de tertulia, pues hemos hablado de los informes de APN, de diferentes sí, informes de pobreza, sí, y siempre tenemos a un contertulio que nos dice aquello sí, de que, bueno, que esto no es pobreza, que pobreza era lo de después de la guerra. Hombre, la pobreza se mide relativamente, ¿no? En una sociedad rica, en un país que hemos sido el 8º país más rico del mundo, tener pobreza es inadmisible. Si comparamos la pobreza de España con la pobreza de, no sé, de un país africano que sea muy muy pobre, pues evidentemente pues aquí vivimos con más de $1 al día. Pero hay que tener en cuenta el entorno en el que nos movemos, por eso son datos de pobreza relativa, no son la pobreza absoluta de $1 diario. Y claro, hay diferencias, pero es inadmisible que haya gente aquí, por ejemplo, en España, aquí en Ceuta no he visto, la verdad, pero es inadmisible que haya personas en la calle, personas sin hogar, personas que no tienen dónde dormir en una sociedad tan rica. Que haya tanta gente que esté en paro, que haya gente que tienen que vivir de la pensión del abuelo, 4 de familia, que saquen al abuelo del centro de mayores porque sí, tienen que gestionar sueldo, su claro, pensión, es inadmisible. Sí, eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo. Está ocurriendo, incluso niños que los han sacado del colegio para que coman cuando Cruz Roja les ha llevado el alimento al abuelo y luego volver a sus actividades. O sea, quiero decir que eso se está dando. ¿Y la incidencia de la pobreza en el mundo infantil? Precisamente esta semana sí, conocíamos un informe que decía que el 64% de los niños de Ceuta viven por debajo de ese umbral de la pobreza y que eso les expone a tener problemas de salud más graves. ¿Eso claro, es así? Eso es así. Lo que pasa es que nosotros decimos siempre que para atajar la pobreza infantil, aunque haya que tomar medidas específicas con los niños y niñas, para atajar la pobreza infantil hay que atajar la pobreza relativa, porque no hay niños pobres en familias ricas.
Entonces hay que luchar porque los padres tengan trabajo y además un trabajo digno, no un trabajo cualquiera, porque hay un 12% de la población trabajadora en España que es pobre. O sea, ahora tener un trabajo tampoco te saca de la pobreza. Entonces los niños, aparte de las medidas concretas de alimentación, de vestido o lo que necesitemos trabajar con ellos específicamente, los padres necesitan un empleo. Sí, además también en relación con la pregunta que le hacía antes, con esa de la pobreza después de la guerra, sí es verdad que los estándares de pobreza, entre comillas, han subido, pero también porque la sociedad ha subido en general. Exactamente. No se puede medir la pobreza igual cuando todo el mundo era muy pobre que ahora que exactamente, que hay por un eso nivel de es vida la muy pobreza alto. relativa, claro. Lógicamente. Bueno, y se está también dando un factor, un fenómeno también curioso, ¿no? Se está estigmatizando al pobre incluso al parado, al excluido socialmente, se está estigmatizando porque ya no es solo que sea pobre y que tenga que sufrir las consecuencias de serlo, sino que además se le ponen algunos adjetivos como es vago, como que se le otorga la responsabilidad de su pobreza, por decirlo así. Eso me recuerda a otras etapas históricas de España, ¿no? El pobre no está en la calle, o las personas que están en la calle no están porque quieren estar en la calle, han vivido una serie de circunstancias en su vida que les ha llevado ahí. Hay gente que tiene más fortaleza física, mental para salir de determinadas circunstancias, otras que no. No significa eso, no es solo cuestión de esfuerzo, y un Estado tiene que cuidar a todas sus conciudadanos y conciudadanas independientemente de la capacidad que en un momento determinado de su vida tenga. Y cualquier persona, por mucho que ahora nos veamos integrados y trabajando bien, en un momento determinado de nuestra vida podemos tener una situación adversa y estar en la situación que... ¿Cuánta gente que ahora está en paro y que está acudiendo a los comedores sociales a tener una vida como la que tienes tú o la que tengo yo? Ni se lo esperaban, evidentemente. Ni se lo esperaban, evidentemente. Con formación, con empleo precario en su momento. Claro, sí, es que es la situación, como usted decía ahora mismo, que es la que hay. Yo decía que se está estigmatizando a estas personas, pues se le ponen esos adjetivos que no les corresponden, evidentemente. No les corresponden, evidentemente. No quiere decir que sean vagos y por eso han terminado en esa situación. Exacto, para nada. En circunstancias también se le está criminalizando, ¿no? La ley de seguridad ciudadana es bastante dura. Hemos protestado contra ella, hemos hecho propuestas y realmente ya tienen suficiente con estar en la calle, con tener problemas de drogas o de prostitución, que son muchas de las personas que están en la calle. Las políticas que se tienen que implementar para sacarlos de esa situación o para ayudarles a que ellos salgan de esa situación son diferentes a las de la persecución, la criminalización. Es lo que hace la ley de seguridad ciudadana, les multa a las personas que estén en la calle. Encima de que no tienes dónde dormir, encima de que no tienes que trabajar o dónde... encima te ponen una multa. Ya vimos un fenómeno parecido cuando vino el Jurado de Madrid 2020, si no me equivoco, ¿no? Cuando vino el comité, no sé cómo se llama exactamente, sí. Que digamos que limpiaron las calles. Lo vimos limpiaron también las calles, exactamente. En Pekín, en Beijing, ¿no? Sí, también lo vimos en los Juegos Olímpicos, es algo... Claro. Se hizo lo mismo, e incluso se hizo que los que están cantando por las calles se les hizo una especie de casting para darles como una especie de permiso, tú cantas bien y puedes cantar en sol y tú cantas fatal y no... Sí, ya no podemos elegir hasta ¿no? quién está en la calle. Exacto, y qué hace quien está en la calle. Exacto, es una forma de control bastante rigurosa y yo creo que poco cercana a lo que es la libertad. Y que no soluciona nada, porque ¿qué vamos a seguir teniendo a las personas que no se las vean, pero las personas están sí, que estén en extra radio o estén en otros sitios siguen estando ahí. Están. Evidentemente, bueno, pues deme alguna alegría, qué soluciones tenemos para esto, si es que hay algo. Sí, hombre, en principio se necesita mucha voluntad política, porque los recursos los tenemos, somos un país rico. Hay mucho dinero que está donde no debería estar, en bolsillos de algunas personas o en paraísos fiscales, ¿no? Se debe recaudar más, pero hay que recaudar de las personas que tienen y de las empresas que tienen y no tanto de personas hay unos impuestos que hay que subir y otros impuestos que hay que bajar, ¿no? Sí. Para que la sociedad... Y se debe recaudar en función de las necesidades y los derechos que tenemos todos los ciudadanos y no gastar en función de lo que tenemos, ¿no? Y hay que, evidentemente, que crear empleo de calidad. Yo creo que si hay voluntad política con los recursos, y hay que gestionar bien los fondos que tenemos, los recursos, tanto los recursos nuestros... en ciertos bolsillos. No, y los recursos que vienen de la Unión Europea y que muchas veces no se gestionan bien y se devuelven a la Unión Europea, y eso sí que es triste.
Entonces, sí, que te den un dinero que al final no utilizas. Que al final no utilizas o que cuando utilizas mal, cuando falta hace. Entonces yo creo que con los recursos que tenemos y la voluntad política que tenemos se pueden hacer muchas cosas. Bueno, pues Isabel Allende, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, además Muchas tienes gracias. que salir corriendo. Sí, corriendo a otro sitio. Muchísimas gracias, directora de Gracias APN España, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias también por acompañarnos un día más. Recuerden que nos vemos muy pronto aquí en Ceuta Televisión.